Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo conserve la luz del corazón para que podamos apreciar mejor los bienes que esperamos gracias a su llamado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que Pedro lo reconoció como el Mesías, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén a sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas del Sanedrín, padecer la muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Le decía: jamás, Señor, eso no te puede suceder. Jesús se volvió y le dijo: déjame seguir mi camino, Satanás. Me estorbas porque tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. Y luego les dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la conservará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Con qué podrá pagar uno su vida? Porque va a venir el Hijo del Hombre con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará cada cual según lo que haya hecho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 22º domingo del tiempo ordinario. Último domingo de agosto. Vamos al mensaje que Dios ha preparado en este domingo para cada uno de nosotros, para las familias, para los seguidores de la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y escucha con atención el mensaje que el Señor te transmite. Clave de la lectura. El texto de Mateo 16:27 se sitúa entre las confesiones de San Pedro. Mateo 16:3, la confesión que escuchamos cuando Jesús preguntó a la multitud, y la transfiguración, Mateo 17:1. Y está íntimamente ligado a ellos, a todos estos tres pasajes de la confesión de Pedro. Este texto que hemos escuchado hoy está ligado a estos pasajes de San Mateo. Jesús pide a los 12 que le digan quién piensa la gente que es Él, y luego quiere saber qué dicen ellos. Aquí Jesús le pregunta a los 12, no olviden que Jesús convocó 72 discípulos, y de esos 72 eligió a 12. En una noche de oración, el Señor eligió a 12, y dentro de esos 12 hubo 2, el uno que lo vendió y el otro que lo traicionó. Mire, para que meditemos. 72. De esos 72 eligió a 2. Jesús, en la noche de la elección, hubo mucha oración. Y dentro de esos 12, Judas que lo vendió y Pedro que lo traicionó. Después vino la corrección, la conversión de Pedro.
No olvidemos aquella confesión en el Cesarea de Filipo. Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Jesús no solo acepta esta confesión, sino que dice expresamente que su verdadera identidad ha sido revelada a Pedro por medio de Dios nuestro Señor. El pasaje en consideración consta de dos partes. El primero, el versículo 21 al 23. Jesús anuncia su muerte y resurrección y se muestra completamente decidido a seguir el proyecto de Dios sobre él, a pesar de la protesta de Pedro en la segunda parte, versículos 24 al 27. Jesús demuestra la consecuencia que tendrá sobre sus discípulos el reconocerlo como Mesías sufriente, como el Mesías condenado a muerte. No se llega a ser discípulo si no es pasando por el mismo camino de su Maestro. Pero Jesús sabe bien que es difícil para los 12 aceptar su cruz y la de ellos, y para animarlos les da una anticipación de su resurrección y de la transfiguración allá en el monte Tabor. Debía ir a Jerusalén, dice, tengo que subir a Jerusalén. Los 4 verbos ir, sufrir, ser muerto y resucitar, versículo 21, están regidos por el verbo debía, o mejor, era necesario que. Es un verbo que en el Nuevo Testamento tiene un preciso significado teológico. De la teología es la ciencia que estudia la identidad de Dios. Las ciencias teológicas se refieren a Dios, teología, teos, Dios. Indica que es voluntad de Dios que una cosa particular suceda, porque está en su proyecto de salvación. La muerte de Jesús puede ser vista como la consecuencia lógica de la conducta que ha tomado hacia las instituciones de su pueblo. Como todo profeta incómodo, ha sido eliminado. Esa era la ley con esos gobernantes de esa época. Pero el Nuevo Testamento insiste en que su muerte y resurrección hacía parte del proyecto de Dios, que Jesús aceptó con plena libertad, con plena obediencia. Tú me sirves de escándalo. Lo quiere decir tropiezo, trampa, le dice Jesús a Pedro. Escandalizar a alguien significa ponerlo delante, ponerle delante impedimentos que lo aparten del camino que él lleva. Pedro es un escándalo para Jesús porque lo tienta a dejar el camino de la obediencia a la voluntad del Padre para seguir un camino más fácil. Por esto Jesús lo asemeja a Satanás, le llama la atención, le dice, demonio, diablo, quítate de mi vista, que al principio de su ministerio había tratado de apartar a Jesús de seguir su propia misión, proponiéndole un mesianismo fácil. Mateo 4, 1, 11. El demonio quería
quería ponerle la zancadilla y le puso la zancadilla a Jesús. ¿Qué queda para nosotros, Señor? Quien pierde la propia vida, la encontrará, le dice Jesús a los discípulos. Quien comprende bien el misterio de Jesús y la naturaleza de su misión, comprende también qué significa ser discípulo. Las dos cosas están íntimamente ligadas. El ser discípulo y el ser escándalo. Esas dos realidades, esas dos aguas, esa va a ser una pugna. El ser discípulo, ser auténtico, y el espíritu del mal que no está de acuerdo que sea verdadero discípulo. Jesús mismo impone 3 condiciones a aquellos que quieren ser sus discípulos: negarse a sí mismo, tomar la propia cruz y seguirlo, versículo 24. Negarse a sí mismo quiere decir no centrar su vida en el propio egoísmo, sino poner toda la confianza en Dios, en su proyecto que se llama el reino de Dios. Esto comporta la aceptación de adversidades y el soportar las dificultades. Pero Jesús mismo nos ha dejado el ejemplo de cómo obrar en tales situaciones. Basta imitarlo. Él no comprometió su adhesión a Dios y a su reino y permaneció fiel hasta la vida. Pero precisamente fue de esta manera como llegó a la plenitud de la vida y de la resurrección. Una pregunta: ¿a quién le gusta la cruz? ¿A quién de nosotros le gusta la cruz? ¿A quién? Que levante la mano. ¿Quién le gusta la cruz? A no ser que sea una cruz de oro para exhibirla. Aquí no se trata de una cruz de oro para exhibirla. Aquí se trata de la cruz que nos santifica. Aquí se trata de la cruz que va con nuestra vida, la cruz de la enfermedad, la cruz que encontramos cada día. En el matrimonio también, la cruz del matrimonio, la cruz de los hijos. Ya nos lo avisó Jesús. No nos prometió nunca que su seguimiento era fácil y cómodo. Cargue con su cruz y sígame, lo repitió una y otra vez. Lo que nos pasa a nosotros, a Pedro y a cada uno de los seguidores, es que permitiríamos un cristianismo a la carta. Como dijo Francisco estos días, nosotros queremos una fe licuada, una fe a nuestro acomodo, y la fe no se puede licuar. La fe es vida. La fe es un don regalado, un don de Dios para nosotros. Es un don que se va renovando, la fe que se va renovando, la fe que se va haciendo viva, la fe que se experimenta, la fe que se proclama, la fe que se celebra, la fe que se anuncia. Por eso dijo el Papa esa palabra: la fe no se licúa, la fe no se puede licuar, porque entonces, como decimos, una fe aguada, una palabra de Dios aguada, una cruz aguada, no tiene sentido, no salva, no redime. La pregunta: ¿cómo afrontar la vida? ¿Cómo afrontamos nosotros la vida cristiana, las pruebas de cada día, con la lógica de Dios y de Jesús, o con la de los hombres y la de Pedro? ¿Cómo fortalecer la fe?
¿Cómo afrontaremos nosotros la vida sin Dios, la vida sin fe, la vida sin Jesús? ¿Tendrá sentido la vida sin Dios? ¿Tendrá sentido nuestra vida sin la presencia de Jesús, sin la palabra de Dios? No olviden que un católico que no lee la Biblia es un protestante en potencia. Ayúdanos, Señor, a crecer en la fe, porque este evangelio de hoy está muy ligado a la confesión de fe que hizo un día Pedro allá en la región de Cesarea de Filipo. Oremos, fortalécenos, Señor, con el don del Espíritu Santo, que Él nos haga capaces de seguir a Jesús con valentía y fidelidad, nos haga sus imitadores, en hacer de ti y de tu reino el punto central de nuestra vida. Nos dé la fuerza para soportar las adversidades y dificultades, para que en nosotros y en todos surja gradualmente la verdadera vida, la verdadera fe. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este domingo. Bendecimos a todos nuestros seguidores, bendecimos a nuestras familias, bendecimos a los enfermos, bendecimos a nuestras comunidades, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.